Amén. Gracias a Dios. Y es una de las primeras cosas que empecé a entender cuando pues tuve en mis manos el libro de la preciosa gema en el tabernáculo, y cuando el Señor mandó a la doctora Esparza a Guatemala en esos días, y yo tuve el privilegio pues de estudiar la palabra de Dios con ella, fue recibir el entendimiento de la experiencia que mi corazón estaba teniendo de este otro lado. Y es imposible hablar de alabanza si uno no tiene una experiencia personal con el Señor, pues con Dios a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es imposible, porque eso es, la alabanza no es una forma. Al final de cuentas, pues existen formas que nos ayudan a apoyarnos en ellas para entonces poder alabar a Dios como Dios quiere ser alabado. Pero el problema es que si no partimos de una relación personal de amor con el Señor, si no tenemos una experiencia con Él, nos vamos a quedar solo con las formas. En Guatemala tuvimos la experiencia en los años 70s, 80s. El Señor me salvó en el 81, pero esto ya había comenzado. Pues después uno estudia un poquito de historia de la iglesia y del mover de Dios, ¿verdad?, en su país. Y pues hubo una auténtica visitación de Dios en esos días, los días anteriores cuando tuvimos el terremoto en 1976. Y luego en la época del terremoto, pues Dios fue propicio y mandó a cantidad de misioneros, y se abrieron cantidad de iglesias, y hubo un mover del Espíritu Santo muy grande y muy fuerte. Y en ese mover del Espíritu fue que Dios alcanzó a quien fue mi primer pastor y de quien yo aprendí. Ahora, al año de conocer yo al Señor, conocí yo a la doctora Esparza. Así es que es casi desde el principio que Dios me permitió poner los pies en este camino tan increíble, ¿verdad? Indescriptible, gracias a Dios. Y entonces mi experiencia personal fue que, bueno, pues al principio uno hace lo que uno ve que los demás hacen. Por supuesto que otra cosa, uno no sabe nada de nada. Y llegué a una iglesia en donde, por supuesto, creían en el mover del Espíritu Santo, y veíamos al Espíritu moverse, veíamos Dios obrando sanidades y todo eso. Y a la hora de la alabanza, pues ya saben ustedes que la gente aplaudía y cantaba. Ya eso debe haber sido revolucionario para otros grupos. Pero pues Dios, ¿qué tenemos que no hayamos recibido, verdad? Puso un hambre de esas que todavía no se ha saciado, gracias a Dios. Quiero decir, terminado de saciar. Y entonces uno quiere entenderlo todo, uno quiere saberlo todo. Y la oración es: Señor, ¿qué puedo hacer hoy para agradarte más, agradarte mejor, caminar mejor? Amén. ¿Cómo puedo conocerte más? Es tan emocionante conocerte hasta acá y hasta allí. Yo solo conocía la experiencia de la salvación y el bautismo con el Espíritu Santo. Eso no vino mucho tiempo después. Pero, Señor, ¿qué puedo hacer para conocerte más? Y entonces, en esos días, pues, gracias a Dios, entendiendo a otro nivel la palabra de Dios, cuando pude estudiar con la doctora Esparza, mi corazón se empezó a ensanchar, y llegó un momento en donde mis experiencias con Dios a solas eran más emocionantes que mis experiencias con Dios cuando nos congregábamos en los servicios. Pues uno empieza a crecer en su relación con Dios, y llega un momento en donde uno ya no sabe qué hacer para darle suficientes gracias, para bendecir lo suficiente su nombre, para alabarlo de una mejor manera. Y todo esto empezó a solas en mi cuarto de oración. Pues ahí solo estábamos Dios y yo, ¿verdad? Por eso es que años después uno puede enseñar con tanta seguridad y solidez acerca de las demostraciones del Espíritu y todo eso, porque uno sabe que no son teorías y no son formas, es una experiencia, y es así como tiene que empezar. Amén. Pues empecé yo solito en mi cuarto de oración, lloraba, gritaba, me ponía mi almohada en la boca y gritaba en la almohada y danzaba y hacía de todo. Vivimos a la par de unos campos, y yo salía a orar en la noche a los campos, y un día estaba tan gozoso que me fui danzando por todo el campo, y de repente perdí el equilibrio y me tropecé y me caí. Me quedé así medio chueco como por 3 semanas, pero era una locura. Y llegaba yo a los servicios de la iglesia, y pues la gente seguía cantando y palmeando. Y era como que yo estaba a punto de explotar si no hacía algo más, ¿verdad? En eso pues Dios nos unió con varios jóvenes de ese entonces, y recuerdo que los domingos en la tarde yo empecé a estudiar. Pues yo no sabía que existía la concordancia de Strong. Así de verde está uno cuando uno empieza, ¿verdad? Uno no sabe pero nada.
De hecho, el día que me convertí, regresé a la mesa donde estaba sentado en ese evento y la gente me felicitó y me dijo, ahora tienes que congregarte. Yo, ¿ahora tengo que qué? Congregarte. ¿Qué es eso? Pues yo no usaba ese término, no estaba en mi vocabulario. El hecho es que empezamos los domingos en la tarde a reunirnos en casa y yo les empezaba a compartir a un grupo de jóvenes lo que yo estaba descubriendo, estudiando este tema de la alabanza en mi Biblia con la ayuda de la concordancia de Strong. Y entonces poníamos alguna música grabada, en ese entonces eran cassettes, y nos íbamos al famoso campo y nos poníamos a danzar, ¿verdad? Bueno, de repente un día llegó un grupo de misioneros de algún lado a visitar la iglesia y ellos pues danzaban y empezaron a danzar en el servicio de la iglesia. El resto de nosotros dijimos era todo lo que necesitábamos y todo lo que estábamos esperando. Bueno, pero lo que quiero enfatizar con esto es que esto empieza en el cuarto de oración, teniendo una relación con Dios. Por supuesto, pues otros se van a subir al ferrocarril en el camino, ¿verdad? E yendo a la iglesia van a aprender cómo es que Dios quiere ser alabado. Pero aún ahí puede suceder que lo hagan porque eso están supuestos a hacer y no necesariamente tienen la experiencia personal y la revelación. Y eso es lo que necesitamos. La alabanza es el resultado natural de un corazón que está explotando de amor, explotando de gratitud por el Señor Jesucristo. Empezamos a descuidar un poco nuestra gratitud y adivinen qué pasa con nuestra alabanza. Y cuando uno pastorea gente y uno los conoce y uno sabe que se enojaron por algo, ¿verdad? De sentarse hasta adelante y ser los primeros en danzar, de repente el domingo siguiente uno los ve sentados como que en medio. Y desde allí danzan. Después el próximo domingo uno los ve sentados hasta atrás y ya no danzan. Y después el último domingo ya no los ve uno. Todo tiene que ver con nuestra gratitud. Amén. La alabanza es el resultado de un corazón agradecido. Sí, así es que la alabanza es natural para quienes amamos al Señor, ¿verdad? Amén, así debe ser. Y pues, bueno, como les digo, después empieza uno a ver formas y cosas y cómo quiere el Señor ser alabado, y para eso tenemos su maravillosa palabra. Pero empecé contando eso porque eran muchas las congregaciones en Guatemala que tenían de veras un mover del Espíritu en la alabanza tremendo. Y en ese tiempo nos reunimos los encargados de jóvenes de diferentes iglesias, nos reuníamos una vez al mes y teníamos tardes de alabanza. No eran conciertos, eran tardes de alabanza. Y terminábamos todos en el suelo llorando y gimiendo y clamando, intercediendo. 1000 jóvenes de 4, 5, 6, 7 iglesias, de las iglesias pues conocidas, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala. Una cosa muy emocionante. En eso pues no sé por qué pasó que ya no seguimos teniendo esas reuniones. Y bueno, pues cada quien tomó por su lado. Y yo siempre le decía al Señor, Señor, no permitas que nos estacionemos, que nos estanquemos. O sea, no importa a dónde nos lleve el Señor en entendimiento y en experiencia, siempre va a haber más. Porque ¿cuándo vamos a gastar al Señor? Pues Él es infinito. Gracias a Dios. Amén. Amén. Pero empecé a notar algo. Pues Dios en su misericordia, porque teníamos la palabra abierta, pudimos seguir aprendiendo y experimentando y haciendo. Pero de repente empecé a descubrir que otros grupos empezaron a ponerse tan buenos en el sentido profesional de la palabra, que hasta daba un poquito de pena que nuestros músicos no fueran tan buenos. Pero adivinen qué pasó después. Se dedicaron a ser buenos. Y de repente ya no veíamos las demostraciones. Y no hay nada de malo con buscar hacerlo mejor. De hecho es algo que procuramos siempre. Pero qué fácil es desbalancearse. Y descubrí que empezaron a ubicarse a enfocarse tanto en hacerlo técnicamente hablando de la mejor manera, que de repente empezaron a hacer a un lado lo que un día tuvieron. Y las demostraciones y la sinceridad y las lágrimas en los ojos y todo aquello. Entonces esa es una batalla que tenemos siempre, ¿verdad? A ver, vénganse para acá y reubiquémonos. Amén. Amén, hagámoslo bien, pero hagamos lo que tenemos que hacer y no nos quedemos perfeccionando una forma. Amén.
Así es que están estos dos lados. De hecho, en estos días necesitamos, allá en casa necesitamos regresar a retomar algunos principios, porque pues tuvimos que trabajar en hacerlo mejor, porque decididamente había que hacerlo mejor. Amén. Pero no debemos desenfocarnos. Amén. Uno puede cantar y no necesariamente estar alabando a Dios. Amén. El canto solo es una de tantas formas o vehículos que el Señor nos da para poder explotar de una mejor manera. Amén. Dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre con todo nuestro corazón. Amén. Alabanza. Cuando empecé a estudiar este tema, me di cuenta que era un tema gigantesco, pues es algo que no para, es algo que sigue, es tan importante. Y para poder empezar en algún punto, pues vamos a tener la tremenda pretensión de empezar en la persona de Dios. Así es que veamos algunas cosas alrededor de la persona de Dios en conexión con la alabanza. Y entonces vamos a ver cuán importante es todo esto. ¿De acuerdo? Si se vienen conmigo a Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Y voy a poner la versión 1909 acá. Espérenme que... Acá está. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Y este es un verso tremendo, muy importante. Es un verso tremendamente importante. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero ver si quiero ese capítulo, todo el capítulo, o solo ese verso, y luego nos vamos al capítulo 5. No, hagamos todo el capítulo. Apocalipsis 4, verso 1, ¿les parece? Muy bien. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado, y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 sillas. Y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 animales llenos de ojos, delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono y al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué cuadro más poderoso. Y no solo estamos viendo lo que va a acontecer en el futuro, estamos viendo un principio de operación de Dios tremendo. Entonces, déjenme ver qué hacemos del capítulo 5. Hagamos capítulo 5 del verso 11, mejor del verso 8, del verso 8 al verso 14. Apocalipsis 5 del 8 al 14. Vamos.
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 animales decían amén, y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Demos gloria a Dios y bendigamos su nombre. Gracias, Jesús. Bendito Jesús. Te damos toda la gloria. Te adoramos, te bendecimos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Estas son porciones maravillosas, impresionantes, increíbles de la palabra de Dios. Pero este es un cuadro que vamos a estar viendo en estos días, así es que vamos a tratar de esquematizarlo de esta manera. Y acá tenemos el trono. Acá está el trono. Vamos a ver. Me ha venido haciendo esto, no sé por qué. Ese fue el dedo, no fue la pluma. Ya me lo hizo antes. Así es que no voy a perder el tiempo, voy a dibujar con el dedo. Y después vamos a ver. Y se supone que está 100% cargada. Amén. Bueno, entonces va a ser todavía más chueco el dibujo, porque lo voy a hacer con mi dedo. Y aquí está el trono. Es el centro de todo. ¿Alguna vez dibujaron con sus dedos cuando eran niños? El trono. Y alrededor del trono tenemos los 4 seres vivientes. Son círculos concéntricos, ¿verdad? Y alrededor de los 4 seres vivientes están los 24 ancianos en sus 24 tronos. Eso es en el siguiente círculo. Pongamos un 4 acá, vamos a usar otro color y así nos ubicamos. Pongamos un 4 acá, pongamos un 24 acá. Y en el siguiente círculo que encontramos miles de millares de ángeles. Es el próximo círculo, ¿sí? Así es que aquí están los miles de millares de ángeles. Y luego que encontramos en el siguiente círculo, todo lo creado. Todo lo creado. Eso está en el último círculo. Todo lo creado. Y todo esto, va a llegar el día en el que todo esto al unísono va a estar dándole gloria y honra al Señor Jesucristo, doblando rodillas, confesando que Jesucristo es el Señor, siempre lo ha sido, para gloria de Dios el Padre. Amén. Gracias a Dios. Bueno, tengamos en cuenta este diagrama porque vamos a estar haciendo referencia a esto. Amén. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Y el verso 11 es tremendamente importante para nosotros. En Apocalipsis capítulo 4, verso 11 leímos: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Amén. Y qué maravilloso saber que Él creó todas las cosas. Todas es todas. Amén. La palabra voluntad, ustedes la conocen. Es la palabra hebrea ratzón. La vamos a escribir por acá. A ver si ya funciona esto. Ya. ¿Qué creen? Ya funciona.
Es la palabra hebrea ratzón. Y ratzón significa varias cosas increíbles. Ratzón significa gracia, deseo, benevolencia, favor. Pero entre muchas otras cosas significa deleite, especialmente al mostrarse. Significa agradarse con. Significa satisfacer una deuda. Satisfacer la deuda de darse a conocer, satisfacer la deuda de mostrarse, el agrado de poder mostrarse. Ahora pensemos nosotros en el principio, y pues si me lo permiten hagamos un círculo. Y en el principio Dios, y solo Dios, Dios Padre, Dios el Hijo, el Verbo, ¿verdad? Dios Espíritu Santo, Dios, la divinidad. Pero Dios tiene una deuda consigo mismo y es la deuda de darse a conocer. Amén. Todo lo que Dios permite, o más bien todo lo que Dios ha creado, es con el propósito de darse a conocer. Amén. Dios quiere darse a conocer. Esa es su voluntad razón. En eso está puesto su deleite. Entonces, lo primero que hace el Señor, o lo primero que ocurre en la divinidad, es lo que encontramos con estas citas con las que estamos tan familiarizados en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Y Dios, el Padre, engendró al Verbo, al Hijo, la sabiduría. Lo hizo visible. Lo hizo visible. Y entonces Dios engendra al Hijo. Hagámoslo de esta forma. Dios engendra al Hijo, ¿verdad? Y en Proverbios capítulo 8, verso 22, solo para recordarnos estos versos tan maravillosamente increíbles, dice, voy a leer de mi Biblia, versión 60, Jehová me poseía en el principio. Y en el principio de sus caminos, aquí omitieron de sus caminos, ya de antiguo antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Bueno, hasta allí, eso es lo que necesitamos. Antes de los abismos fui engendrada. La sabiduría está hablando, el Verbo, el Hijo de Dios, fue engendrado por el Padre. Y por supuesto, la palabra que esperamos encontrar aquí, engendrada, pues es una palabra que significa engendrada. Pero es una palabra maravillosa, es la palabra, ¿cómo se las describo en hebreo fonético? Usan CH para esta letra, pues se pronuncia Gil. Gil. Y la palabra Gil significa engendrar, por supuesto, significa dolor de parto. Pero ¿saben qué significa también? Significa danzar en círculo. Danzar en círculo. El Padre danzó en círculo y ahí está su Hijo, el Verbo, el Hijo de Dios. Danzar en círculo. Amén. El Padre danzó en círculo y engendró al Verbo, al Hijo de Dios. Hizo visible la sabiduría. Amén. Hizo visible al Hijo de Dios. Por eso es tan poderoso danzar a la gloria de su nombre. Hay poder en la danza, hay poder para engendrar. Amén. Más del Hijo de Dios en nuestra vida. La danza, entre otras cosas, es una demostración de unión, una unión gozosa. Amén, con el Señor. Y cuando uno danza de júbilo, estoy seguro que ustedes lo han experimentado. Tenían algo que habían leído en la palabra de Dios y pues ahí estaba la semilla en algún lado, pero todavía no había germinado. Y uno empieza a alabar a Dios con danza y de repente la mente se empieza a iluminar y empieza uno a ver, empieza uno a entender. La palabra de Dios cobra vida. Amén, gracias a Dios. Pues todo empezó con Dios el Padre, quien danzó a su Hijo para hacerlo visible. Amén, gracias a Dios. Bueno, todo empezó con Dios. Y bueno, si usted no cree todavía que Dios danza, vámonos a Sofonías 3:14. Esta cita a lo mejor hasta la cantamos, ¿verdad? Es un canto por allí. Pero Sofonías 3:14. A ver, lo voy a leer acá acá, Sofonías 3:14. Dice, leámoslo todos juntos, del 3:14 al 17.
Y esto es cuando ya Dios haya restaurado a la nación de Israel, cuando Jesucristo esté reinando acá, ¿verdad?, sobre la tierra. Pero esas promesas que para la nación de Israel son futuras, para nosotros son presentes. Amén. Dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilita en tus manos. Jehová en medio de ti, poderoso, Él salvará. Gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Ese es Dios encima de su pueblo, sobre su pueblo. La palabra regocijar es la palabra gil. Se pronuncia parecido, pero se escribe diferente. Gil. La palabra regocijar significa girar bajo la influencia de una emoción violenta. Ese es Dios mismo girando bajo la influencia de una emoción violenta. Si Dios gira bajo la influencia de una emoción violenta, yo puedo girar bajo la influencia de una emoción violenta. Y la única verdadera emoción que merece nuestra danza es el Señor Jesucristo, su salvación, su presencia y su persona en nosotros, creciendo en nosotros y salvándonos hasta el final por gracia y por misericordia. Amén. Se regocijará sobre ti con cánticos. Y la palabra cánticos es una palabra tremenda. Es rina en idioma hebreo. Significa gritos de alegría. Y viene de una raíz ranán, que significa emitir un sonido estridente. ¿Se imaginan a Dios girando violentamente y gritando estridentemente? Amén. Gracias a Dios. De gozo. El gozo de ver a su pueblo restaurado. Hay un tiempo para todo. El gozo de ver a su pueblo restaurado. El gozo de ver al pueblo de Israel que finalmente vio en Jesús al Mesías, ¿verdad? Y Jesucristo finalmente se convirtió en su Señor, amo y dueño. Amén. Pues ese es el contexto aquí de Sofonías. Amén. El gozo. Pero díganme si no hay gozo cuando el Señor ve a cualquier persona, todo aquel que quiere confesar a Jesucristo con su boca y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos para ser salvo. ¿Qué no dice la Biblia que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente? Dios danza, Dios grita de júbilo, de gozo. El gozo, eso es algo que Dios creó, es algo que se originó en el Señor. Amén. Gracias a Dios. Así es que Dios danza. Y Dios danzó a visibilidad a su Hijo, el Verbo, el Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Gracias, Jesús. Así es que bueno, así es que vamos a ver. Lo primero es que Dios el Padre engendró a su Hijo, ¿verdad? Y Dios el Padre, por así decirlo, humildemente se puso detrás del Hijo para ahora darse a conocer a través de su Hijo. Y Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre, ¿verdad? Amén, amén. ¿Y luego qué pasó? ¿Y luego qué pasó? Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Bueno, lo podemos ver acá. Apocalipsis 13, 8. Ya les dije en noviembre que yo uso mi Biblia de papel y tinta. Amén, pero tengo la versión 60. Entonces vamos a ponernos todos de acuerdo acá y por eso estoy usando esta. Apocalipsis 13, verso 8. Dice, y conocen el contexto, ¿verdad? Pero dice: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Así es que el Cordero de Dios, Dios el Padre, engendró a su Hijo, la sabiduría, el Verbo. Y entonces inmoló a su Hijo. Ahí es donde uno entiende a Melquisedec, el Padre, porque pues para que haya un sacrificio tuvo que haber habido un sacerdote, ¿verdad? Amén. Y tantas cosas allí, ¿verdad? Por eso les digo, es una tremenda pretensión hablar de estas cosas, porque ¿qué entiende uno cuánto? Pero lo poquito que uno más o menos va entendiendo es suficiente. Dios mío, es más que suficiente.
es más de lo que necesitamos para poder alabar a Dios por todas las eternidades. Sí, gracias a Dios. Yo a veces trato de, pues especula uno, ¿verdad? Porque qué más puede uno hacer, pero ¿cómo ir a hacer cuando estemos allá arriba? Sin un cuerpo que se canse, que se debilite, que se enferme. Amén. Sin una tapa en el 90% del resto de nuestra conciencia. Entendiéndolo todo, sabiéndolo todo, entendiendo la causa, la razón de todas las cosas que tuvieron que acontecer para llevarnos a donde llegamos. ¿Qué clase de alabanzas vamos a ser capaces de darle al Señor? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuando entendamos efectivamente que todas las cosas obraron a bien a los que aman a Dios. Cuando entendemos efectivamente que Dios es la causa de todas las cosas, fue la causa, la cabeza de todo. Amén. Gracias a Dios. Pero por eso es tan valioso alabar a Dios con todas nuestras fuerzas aquí y ahora. Lo estamos haciendo con un cuerpo que no colabora necesariamente. Lo estamos haciendo con solo el 10% de la capacidad con la que Dios hizo al hombre. Lo estamos haciendo sin saber muchas cosas, sin entender muchas cosas. Y muchas veces lo alabamos por lo que sabemos, no por lo que sentimos. Cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, es allí donde caminamos por lo que sabemos. Y lo que sabemos es más que suficiente para llevarnos al otro lado. Amén. Y alabar a Dios por lo que sabemos tiene un valor precioso, eterno, delante de Dios. Amén. Y Dios lo ve, y Dios toma nota. Amén. Y Dios bendice, y Dios obra. ¿Qué irá a hacer cuando podamos cosechar la totalidad de nuestra recompensa eterna allá arriba? ¿Con qué clases de alabanzas? ¿Con qué clase de alabanzas vamos a alabar al Señor? Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y bendito sea el Señor. Oh Señor, gracias, 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 gracias. Gracias, Jesús. Está pasando por alguna situación difícil. Yo sé que aquí tenemos pastores, tenemos levitas, tenemos obreros, maestros, de todo. Amén. Quiere una situación difícil, trabaje con la gente y va a conseguirse un montón de situaciones difíciles. Amén. Pero ¿saben cuál es nuestro problema? Ponemos a la gente entre nosotros y el Señor Jesucristo. Y entonces empezamos a desmoronarnos y empezamos a decir, pero sí, pues la gente no camina. Y ustedes ya saben cómo funciona, ¿verdad? No cometamos ese error. Quitemos todo lo que pusimos entre Jesús y nosotros de en medio. Y nunca olvidemos, siempre recordemos de a quién le pertenecemos, hacia dónde vamos, quién nos salvó, a quién le debemos todo. Y nunca dejemos de alabar al Señor por lo que Él es. No importa cómo nos sintamos, no importa qué esté sucediendo. Eso no altera en nada la naturaleza del Señor Jesucristo y su amor por nosotros. Dios no deja de ser Dios porque estemos pasando por alguna situación difícil. Y si quieren ponerle una definición a la palabra Dios, una de mis definiciones favoritas es aquel quien es digno de ser alabado. Amén. Dios sigue siendo digno de ser alabado, no importa qué. Así es que alabémosle. ¿Y saben qué va a pasar cuando alabamos a Dios? Ay, hermano, pero no siento por ningún lado las ganas. No tiene que sentir nada. Ahí es donde uno descubre que uno termina alabando sus sentimientos y teniendo comunión con sus emociones. Por eso nos desmoronamos. Tenga comunión con Dios, el Padre, por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Y alábelo, alábelo. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios lo va a levantar de esa situación, de esa condición. Y lo va a premiar dándole una nueva experiencia. Y entonces regresan las emociones y regresan los sentimientos. Pero usted ya no está casado con los sentimientos. Usted obtuvo una nueva unión con el Señor. Amén. Gracias a Dios. Qué emocionante es ahora. ¿Cómo va a ser entonces? Pero pues ahora estamos aquí. Y en noviembre el hermano Rueri me mencionó algo acerca del músico principal. Creo que ya descubrí el secreto. Y vamos a compartirlo uno de estos días.
Amén. Y está conectado con todos estos círculos que estuvimos dibujando acá. Amén. Amén. Pero Dios nos ha llamado a llegar a ser músicos principales. Y ahí van a ver por qué y para qué. Si el hermano Rueri nunca lo hubiera mencionado, estaríamos todavía en oscuridad con ese principio, pero van a ver, es maravilloso. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, así es que el Cordero fue inmolado fue muerto, fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí también podríamos detenernos, porque ¿se acuerdan en el libro de Hebreos? Vámonos al libro de Hebreos, vamos a ver. Hebreos capítulo 13, verso 20. Hebreos 13, 20. Y dice algo aquí tremendo. Hebreos 13, 20. Y en este versículo obviamente se está refiriendo no solamente a la sangre redentora que fue derramada en la cruz del Calvario, tiene que estar haciendo referencia a esta gloria que fue derramada allá atrás, desde antes de la fundación del mundo. Dice Hebreos capítulo 13, verso 20. Y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno. Eterno es sin principio, sin final. Entonces, aquí están indicando algo más que la cruz del Calvario, sumado a la cruz del Calvario. La sangre del testamento eterno, del pacto eterno. Y la palabra pacto es berit. ¿Conocen la palabra berit? ¿Se recuerdan que en un pacto berit, cuando Abraham le dijo al Señor, Señor, ¿en qué conoceré que he de heredar la tierra? Pues tráeme, ¿verdad? Tráeme una cabra y tráeme un carnero y tráeme un becerro y tráeme tórtolas y palominos. Y parte los animales grandes, pártelos en pedazos. Y los puso allí. Y un pacto berit se sella cuando las dos partes pactantes caminan, ¿verdad?, entre las piezas del sacrificio dividido. Pues una forma de danza, si quieren, ¿verdad? Amén. Y cuando llegó el momento de pactar Dios con Abraham, Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Vete a dormir. Y pues ustedes saben, hay toda clase de enseñanzas por ahí, le enseñan a la gente a hacer pactos con Dios y todo lo demás para que Dios lo bendiga a uno y todo eso, ¿verdad? Y yo les digo, miren, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Dios fue lo suficientemente inteligente para entender que 2 minutos después Abraham ya iba a estar rompiendo su parte del pacto. Porque nosotros somos imperfectos, simplemente somos humanos. Entonces, Dios mandó a dormir a Abraham. Y cuando Abraham estaba dormido, se veía una antorcha y un horno humeante caminando por entre el sacrificio dividido. Y ese día, Dios hizo un pacto y le dijo a Abraham, Abraham, a tu simiente le voy a dar la tierra por herencia. Pero luego nos vamos al libro de Gálatas y dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, les voy a explicar el misterio, dice. Dios no hizo un pacto con las simientes de Abraham como refiriéndose a muchos, dice, sino noten bien, dice, hizo un pacto con la simiente de Abraham como refiriéndose a uno solo, esto es, al Señor Jesucristo. Entonces entendemos que Dios mandó a dormir a Abraham y el Padre y el Hijo se pasearon por entre el sacrificio dividido y Dios el Padre hizo un pacto con su Hijo y le dijo a su Hijo, un día te voy a mandar a que camines en la tierra del corazón de todos los creyentes y vas con un pacto, vas con el pacto de que todo el terreno que pise la planta de tus pies va a ser tuyo. Todos esos cananeos que se levantan en nuestra carne, todos esos filisteos, los amalecitas con los que lidiamos todo el tiempo. Y el diablo nos dice que es imposible vencer esas cosas que se levantan en nuestra mente carnal, en nuestra naturaleza carnal. No es cierto. Tenemos a un hijo de Dios aquí adentro, con quien Dios el Padre hizo un pacto y le dijo, a ti te voy a dar la tierra por herencia. Por supuesto la de afuera también en su momento, pero incluye esta de aquí adentro. Esta de aquí adentro. Bueno, entonces podemos entender
cuando el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, podemos entender en ese caso el Cordero pues eran las piezas divididas, ¿verdad? Podemos entender en ese caso entonces al Padre y al Espíritu Santo danzando alrededor del sacrificio dividido, haciendo un pacto eterno, un pacto eterno. Amén. Miren cuánto gozo, miren cuánta gloria en todo esto. Amén. Entonces, luego que eso fue consumado, entonces el Padre procedió a crear todas las cosas por medio de su Hijo. Y desde el principio, el Hijo ha estado entre el Creador, el Padre, y la criatura, desde el principio. Amén. Y uno oye debates y a veces a uno le toca, ¿verdad?, platicar con personas que no saben nada acerca del Señor Jesucristo y son antagónicos y todo lo demás. Y la respuesta es esta, porque el argumento es, y me va a venir usted a decir que solo a través de Jesús puede el hombre llegar a Dios. Sí, es lo que le estoy diciendo, porque el hombre no sabe quién es Jesús. Y pues con todo respeto a nuestro amado Salvador, el hombre no sabe qué es Jesús como mediador. Pero entre el Padre y la criatura está el Señor Jesucristo desde el principio. Amén. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres, punto. No se trata de mi religión es mejor que la tuya, ¿verdad? Y todas las religiones tienen su caudillo y todo lo demás, y pues la mente carnal así razona y creen que simplemente Jesús es el caudillo de otra religión más. No, Él es el resplandor de la gloria del Padre. Amén. Y a través de Él, cuando Él fue inmolado, el Padre obtuvo la sustancia creativa para hacer todas las cosas. Y entonces encontramos esta cita increíble en Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Colosenses capítulo 1 verso 16. Dice, Colosenses 1:16. Vamos a ver. Y 17 también. Pues hasta el 19. Del 16 al 19. Dice Colosenses 1:16 al 19. Porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Detengámonos allí, subsisten. La Biblia King James dice consisten. Por eso es que Él no va a detenerse hasta no ver a todas las cosas someterse a su soberanía y ponerse bajo sus pies, y entonces Él, y junto con Él todas las cosas, se va a poner bajo la soberanía del Padre, y todo va a regresar al punto de origen tarde o temprano. Amén. Ese es el plan de Dios, eso está en su Biblia. Tremendo. Por Él todas las cosas consisten, están compuestas. Es por Él que todas las partes se unen en un todo. Es por Él que todas las cosas encuentran su lugar y están en su lugar. Miren qué sabio es Dios, porque es la sabiduría la que hizo todas las cosas. ¿Y con cuánta sabiduría hizo Dios las cosas? ¿Y con qué clase de inteligencia viene el Señor? Viene la gente a pretender que Dios no lo hizo sabiamente y a pretender darle otra forma a las cosas. El hecho es que todas las cosas fueron hechas por Jesucristo y para Jesucristo. Y la versión 60 añade un en Él. En Él. Y está conectado con que es por Él que todas las cosas consisten. Lleguemos hasta ahí con ese verso. Así es que todas las cosas salieron del Señor Jesucristo. Y Dios el Padre pues creó todas las cosas a través de Jesús. ¿Qué pondrían ustedes encabezando la lista? Porque ya el Padre está creando todo a través de Jesús. ¿Qué pondrían como número 1 en la lista?
Ahora va a crear todas las cosas. ¿En qué orden creó todas las cosas? ¿En qué orden creó todas las cosas? ¿Qué hizo primero? Pues a su hijo no lo creó. Su hijo está creando. Miren, los voy a asustar con esto. ¿Cuántos quieren ser asustados? Vámonos a Isaías capítulo 45. Y yo creo que lo primero, cuando empezó Isaías 45, lo primero cuando empezó este proceso de crear todas las cosas, Isaías 45, versos del 5 al 7, yo creo que esto es lo primero que ocurrió. Porque Dios no va a crear personas que de manera mecánica lo adoren o lo reconozcan como Dios. ¿Cuánto valor tiene decir Jesús te amo si no hay ninguna otra cosa que amar? ¿Cuánto valor tiene entregarle nuestra vida al Señor Jesús si no hay ninguna otra cosa a la que podemos entregarle nuestra vida? ¿Cuánto valor tienen nuestras elecciones si no hay una alternativa? ¿Lo ven? Leamos Isaías 45, del verso 5 al 7. Solo me paso acá. Isaías 45, del 5 al 7. Yo Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. Yo Jehová, que hago todo esto. Pues uno cuánto sabe, ¿verdad? Pero yo creo que lo primero que hizo Dios fue crear el mal. ¿Saben por qué? Porque después iba a venir toda la creación de mundos invisibles y visibles, y todos iban a tener que tener la responsabilidad de hacer una elección. Dios no pudo haber creado seres sin darles la oportunidad o la responsabilidad de hacer una elección y luego crear el mal. Entonces, pues los primeros se libraron de elegir mal, ¿verdad? Yo creo que lo primero que hizo Dios fue poner una balanza. Amén. Y aquí está el Señor Jesucristo. Y noten lo que dicen: Dios no crea la luz no es creada, la luz es Jesucristo, la luz es engendrada. Entonces Dios le dio forma. Pero las tinieblas, en Dios no hay tinieblas, Dios las crea. En Dios no hay mal, por supuesto, Dios lo crea. Amén. Entonces Dios le dio forma a la luz y creó las tinieblas. Y pues igualmente, por ejemplo, el libro de Job habla de su mano creó la serpiente tortuosa. Y pues claro que hay una constelación que se llama así, la constelación de Draco. Pero luego en otra porción de Isaías le llaman serpiente tortuosa a Leviatán, ¿verdad? Así es que ¿cómo empezó todo eso? Un día lo vamos a saber cuando lo sepamos todo. Pero mi impresión personal es que allí es donde Dios lo hizo. Para entonces empezar a crear todas las cosas. Y que ninguna criatura celestial o terrenal se escapara de la responsabilidad de hacer una elección. Y decidir qué quiere. Y decidir qué quiere. ¿Les hace sentido? Amén. Miren qué valor tendría elegir por Cristo si no hubiera ninguna otra cosa que pudiéramos elegir. Por supuesto, todo lo demás que es, pero vaya si la gente no está eligiendo todo lo demás. Amén. Por eso nuestra elección por Cristo es tan valiosa ante los ojos del Padre. Porque el día que elegimos por Cristo, ¿saben qué pasó? Aborrecimos, dejamos de elegir, hicimos a un lado, crucificamos, mortificamos todo un mundo de alternativas que están siendo gobernadas por el mal. Amén. Y elegimos por Jesús, elegimos por la luz. Amén. Gracias a Dios. Si le hace sentido, dele gloria a Dios por la sabiduría de sus caminos. La sabiduría de sus caminos.
Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así es que desde el principio las alabanzas de estos seres que Dios está creando tienen peso y tienen fuerza, porque hay otra opción por aquí. Y muy bien podrían elegir por el mal, ¿verdad? Y adivinen qué, un montón eligieron por el mal. Quiere decir que el mal ya estaba allí, ya Dios lo había creado. Ya Dios lo había creado. Así es que Dios le dio a toda la creación la responsabilidad de hacer una elección. Amén. Entonces, después de crear el mal, ¿qué hizo Dios? ¿Qué creó? Creó a los ángeles. Los ángeles vinieron antes que los seres humanos. Creó a los ángeles. Bueno, vámonos a Job 38. Job 38. Job 38. Y aquí Dios confronta a Job, ¿verdad? Y del verso 4 al verso 7 le dice estas palabras tremendas. Job 38, del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Tiene que estarse refiriendo a los hijos angelicales de Dios, porque hasta ahora está fundando la tierra. Entonces Dios hizo a los ángeles primero. Amén. Ahora miren qué cosa. El proceso creativo, llamémosle así, ¿verdad? El poder creativo de Dios manifestándose a través del Señor Jesucristo y Dios dándole forma a todas las cosas físicas que Él creó. Los ángeles ya están allí. Ahora, todas las cosas fueron creadas por Jesucristo y para Jesucristo. Amén. Todas las cosas fueron creadas para que Dios pudiera darse a conocer. Bueno, Dios hizo los ángeles. Y ahora los ángeles tienen el privilegio de ver el poder creativo de Dios en operación. Dios creando todos los mundos físicos. ¿Y qué están haciendo los ángeles cuando están viendo el poder creativo de Dios en operación? Están alabando a Dios. Están alabando a Dios. Cuando alababan todas las estrellas del alba. Alabar es ranán, significa gritar de alegría, emitir un sonido estridente. Así es que todos los ángeles están gritando. ¡Wow! Y luego dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Rúa significa romper los oídos con sonido. Así es que los ángeles están alabando a Dios con todas sus fuerzas. Están viendo en operación el poder creativo de Dios. Están viendo al Padre hablando y al Hijo de Dios ejecutando. Amén. Y alaban a Dios porque ven la sabiduría. Entienden el propósito de todas las cosas que Dios está haciendo. Amén. Vamos a hablar del poder creativo de Dios más adelante y van a ver lo que... Vamos a ver lo que Lucifer perdió y vamos a ver camino a dónde va la esposa del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Pero esto significa dos cosas. Los ángeles supieron darle gloria a Dios cuando vieron su poder en operación. Pero también significa otra cosa. También significa que el poder creativo de Dios opera en medio de las alabanzas. Amén. Y pues no digo que no haya necesidad de imponer manos y orar por sanidad, por liberaciones. Por supuesto que sí. Pero cuando una persona entra genuinamente buscando a Dios en la condición en la que se encuentre, a un servicio que está cargado con la presencia de Dios y lleno de alabanzas sinceras y recias y fuertes al nombre del Señor Jesucristo, créanme que el poder creativo de Dios se manifiesta en medio de las alabanzas de su pueblo. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo y su poder creativo se mueve, se manifiesta. Amén. Y Dios hace cosas y es maravilloso. Amén. Gracias a Dios. Así es que
Todos los ángeles alababan a Dios y se regocijaban. Déjenme contarles algo aquí en el Salmo 68, verso 17. Salmo 68, verso 17. Gracias a Dios, gracias a Dios. Salmo 68, 17. Los ángeles en hebreo se llaman Malkah. Eso significa reyes. Eso significa Malkah. También se les llama Elohim, dioses con D minúscula. Elohim, también se llaman Elohim. Y en el Salmo 68, 17 es la única ocasión que yo he encontrado en toda la Biblia en donde aparecen otros ángeles que se llaman de otra forma. Porque todos los demás se llaman o Malkah o Elohim. Dice Salmo 68, 17: los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles. El Señor entre ellos, como en Sinaí, así en el santuario. Y estos son los ángeles que acompañaron al Señor. Ustedes saben que cuando Dios vino a ofrecerle su ley moral al pueblo de Israel, Dios primero fue con los ismaelitas y después fue con los edomitas. Fue al monte de Temán y al monte de Parán, y cada uno le respondió al Señor porque no le convenía. No, gracias, dásela a otro, ¿verdad? Y luego se fue al monte de Sinaí y el pueblo de Israel dijo, en teoría, pero lo dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y lo dijeron varias veces. Por supuesto, la primera ocasión que tuvieron para caminar lo hicieron todo al revés, ¿verdad? Pero ahí estaban estos ángeles, se llaman Shin-An. Shin-An. Se los voy a escribir aquí. Y pues en su Strong no van a encontrar grandes explicaciones, pero la palabra Shin-An significa repetición o recitación. Significa cambio, repetición dicha 2 veces. Shin-An significa miles de repeticiones. Miles de repeticiones. Y así se llaman estos ángeles. Miles de repeticiones. Y yo siempre estaba con la cosa, pues, ¿cómo será esto? Y una vez leí un librito, el testimonio de un evangelista. Él se llama Jesse Duplantis y escribió un libro. Y pues una de estas personas que Dios le dio la experiencia de irse allá arriba, ¿verdad? Y regresar a contar lo que vio. Y una de las cosas que más me impresionó que leí en ese libro es que él, pues hace ratos que lo leía, así es que no recuerdo todos los detalles, pero esto nunca se me olvidó. Vio el trono. De hecho, vio personas vestidas diferente, que iban y venían, ¿verdad? Pero vio el trono y vio ángeles alrededor del trono. Por supuesto, a la persona de Dios, quien la va a ver, ¿verdad? Ahí estaba la gloria nada más, pero vio ángeles alrededor del trono. Y él lo dice de esta palabra, de esta manera, con estas palabras. Dice, los ángeles daban ni siquiera un giro, un pequeño movimiento. Y descubrían y aprendían y conocían algo nuevo de Dios que no conocían antes. Y explotaban en alabanza por eso nuevo que acababan de conocer, de aprender de Dios. Luego dice, se movían otro tantito y les era revelada otra cosa y explotaban, danzaban, gritaban, alababan a Dios con todas sus fuerzas. Estaban alrededor del trono. Otro movimiento y la misma cosa. Ahora, hermano, ya se puso a pensar, obviamente eso es así, ya se puso a pensar que llevan eternidades haciendo eso. Y no han terminado de aprender todo lo que Dios es y de entender todo lo que Dios es y de alabarlo por todo lo que Dios es. Por eso estos ángeles se llaman miles de repeticiones. O sea, ¿cuántas veces vamos a darle un gloria a Dios al Señor? Si cada vez que Dios nos revela algo nuevo de su persona, de su naturaleza, vamos a alabar su nombre. Y su nombre es eterno, es infinito, inagotable.
Por eso hay alabanza alrededor del trono que nunca cesa. Hay alabanza cuando Dios manifiesta su poder creativo. Vamos a regresar a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos, pero ellos conforman el trono de Dios, y es un trono lleno de alabanzas. Un trono lleno de alabanzas. Ahora, Dios ya era Dios antes que existieran criaturas para alabar su nombre. Así es que eso a mí me hace entender que quien necesita de las alabanzas a Dios no es Dios. Es la criatura la que necesita saber alabar a Dios, saber darle la gloria que su nombre merece. Amén. Por eso Dios nos manda a alabarlo. Él ya es Dios antes de que nosotros apareciéramos en el escenario. Amén. Pero necesitamos alabarlo. Entre otras cosas, por lo menos así nunca vamos a perder la perspectiva de quién es Él y de quiénes somos nosotros. Amén. Gracias a Dios. Y esto es algo que no se agota, que nunca termina. Y pues pasa porque somos humanos. Humano es sinónimo de débil, pobre, torpe, ignorante. Somos humanos. Amén. Y de repente como que nos empezamos a acostumbrar. Ahora la palabra verdadera es empezamos a malagradecer. Amén. Y entonces como que ya empezamos a alabar a Dios de manera mecánica, de manera automática, porque pues lo hacemos porque llevamos años de estarlo haciendo. Pero ya no es igual. En algún momento vamos a ver el papel de la gratitud en todo esto, pero no perdamos nuestra gratitud jamás. Y si vemos que nuestras alabanzas están cesando un poquito, ahora entiendo, la expresión visible, física de alabanza, pues con los años va siendo modificada un poquito. Por eso es tan emocionante estar en las reuniones con los jóvenes, ¿verdad? Nosotros pastoreamos a los jóvenes de la congregación y es maravilloso. Uno o se muere o rejuvenece. Pero necesitamos esa energía. Y si uno ya no la tiene igual, pues qué bueno que alguien la tenga. Amén. Pero si vemos que está menguando nuestra, pues es más que emoción, por nuestra emoción. Si vemos que está menguando, vayamos inmediatamente al cuarto de oración y empecemos a recordar qué éramos antes de que el Señor nos salvara. Y empecemos a recordar dónde estábamos cuando Jesucristo nos salvó. Y el camino por el que nos ha traído hasta acá. Oxigenemos esa gratitud. Amén. Y la alabanza va a estar allí. La alabanza va a estar allí. Gracias a Dios. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, después de crear Dios a los ángeles, los mundos invisibles, Dios creó pues los mundos visibles, ¿verdad? Pongamos acá mundos visibles. Mundos visibles. Y todas las cosas fueron hechas por su voluntad, para su placer. Dios buscando darse a conocer a todos estos mundos que Dios creó. Y todos estos mundos que Dios creó existen para traerle placer al Señor. Y la forma más básica de complacer al Señor es siendo lo que Dios nos creó para hacer. Es la más básica. Amén. Y a eso sumémosle pues las capacidades que Dios le dio al ser humano para reconocer a Dios como Dios y para bendecir su nombre. Entonces eso nos lleva al Salmo 148. Salmo 148. Vamos a leer todo el Salmo 148. Ahora, resumamos. Aquí está el Padre y el Padre engendró a su Hijo y el Hijo se convirtió en el resplandor de la gloria del Padre, el mediador entre la creación y el Padre. Amén. Y el Padre se va a dar a conocer a través del Hijo. Y toda la creación va a tener comunión con el Padre por medio del Hijo. El Padre se da a conocer a través de su Hijo. Entonces el papel de la creación es alabar al Hijo. Y de esa manera van a alabar al Padre. Pues tenemos el trono, tenemos los 4 seres vivientes y luego el círculo de los 24 ancianos. 12 es múltiplo de 24. Y se acuerdan que Dios se revela a sí mismo con el nombre tetragramatón, ¿verdad? Yud Hei Vav Hei. Bendito sea su nombre.
Y luego revela al Hijo de Dios por medio de estos 12 nombres. Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, que guarda misericordia a millares, perdonador de iniquidades, perdonador de transgresiones, perdonador de pecados, y juez justo. Bueno, adivine cuántas veces dice alabad el Salmo 148. La palabra alabad es halal, y halal, esa es una de nuestras palabras favoritas, porque halal significa hacer un espectáculo, alardear, brillar, significa actuar como un tonto. Eso significa halal, dándole alabanzas al Señor. 12 veces aparece la palabra halal aquí en el Salmo 148. Y dice, aleluya. Ahí está el primer halal. No, perdón, ahí está el primer halal. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas, lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron criadas, y las hizo ser para siempre por los siglos. Púsoles ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová, de la tierra los dragones y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los mancebos y también las doncellas, los viejos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es elevado. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ensalzó el cuerno de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. ¡Aleluya! ¡Amén! Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora noten el verso 6, dice, y las hizo, verso 5, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó, y fueron criados. El Padre mandó, el Hijo ejecutó. Ahora, en la semana creativa de los primeros capítulos de Génesis, esto es de Génesis del primer día, del día 1 al día 5. Jehová mandó y el Hijo ejecutó. Del día 1 al día 5. Amén. Vamos a regresar al Salmo 48, pero vámonos por un momento al libro del Génesis. Libro del Génesis. El día 6, cuando Dios formó al hombre, Dios lo hizo diferente. En Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego nos vamos al capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, o un alma viviente, ¿verdad? La palabra formó es muy interesante. La palabra formó se escribe yatzer. Yatzer. A ver, estoy buscando dónde la tengo escrita. Ya se me perdió, pero creo que no me voy a equivocar. Yatzer. Yatzer. Si ustedes estudian esta palabra,
En toda la Biblia la palabra se escribe con una Y o una Yud, excepto en este versículo. En este versículo, exclusivamente, no ocurre en ningún otro lado de la palabra de Dios. La palabra Yatzer aparece con 2 Y o 2 letras Yud. Y se recordarán que cada letra del alfabeto hebreo tiene un significado y un valor numérico. ¿Se acuerdan la Yud qué es? Es el número 10, pero es la mano abierta. Esta es la única ocasión en donde Yatzer aparece con 2 manos. Porque cuando Dios formó al hombre, allí el Padre no mandó y el Hijo ejecutó. Aquí el Padre y el Hijo se involucraron juntos. Juntos. Una es la mano del Padre, la otra es la mano del Hijo. Y ambos le dieron forma al hombre. Amén. Por eso encontramos esos 2 lados en el ser humano. Por eso el ser humano es tan complicado cuando se aleja de Dios. Amén. Pero por eso pues hemos estudiado lo que es la voluntad de día y la voluntad de noche, la voluntad consciente, la voluntad inconsciente. El tabernáculo de Moisés nos ayuda a crecer del lado consciente en los caminos de Dios, pero pues luego el Hijo nos presenta al Padre y entonces el Padre se mete a nuestro mundo inconsciente y empieza a trabajar Él en el mundo inconsciente y a edificar su naturaleza en nuestro mundo inconsciente, etc. Pero el Padre y el Hijo formaron al hombre y le dieron aliento de vida. A ninguna otra criatura le dieron aliento de vida como al hombre, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente, nefesh. Amén. El hombre tiene aliento de vida dado por Dios. Así es que Dios hizo al hombre. Y en los primeros 5 días de la creación, ustedes leen en su Biblia, y vio Dios que era bueno. Pero en el 6º día, cuando hizo al hombre, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Porque todas las cosas fueron creadas para alabar al Señor, para agradarlo, complacerlo, satisfacerlo, amén, para que Dios pudiera darse a conocer a ellos y para que ellos pudieran saber, tener una experiencia con el Creador de todas las cosas y darle gloria y darle alabanzas. Y toda la creación tiene la capacidad para alabar al Señor. Por eso, si los discípulos de Jesús no hubieran cantado, las piedras lo hubieran hecho. Y por eso los árboles del campo dan palmadas de aplauso y ese tipo de cosas. Por supuesto que sí. Toda la creación tiene la capacidad para reconocer quién es su creador. En el libro de Job le dice el Señor a Job, le dice, pregúntale a las aves, pregúntale a las bestias, pregúntale a los peces, ¿qué cosa de todas estas no sabe que la mano de Jehová la hizo? A veces parece ser que los animales tienen más sentido común que los seres humanos. Pero Dios le dio al hombre una responsabilidad que no le dio a ninguna otra criatura, porque le dio su propio aliento al hombre. Entonces cuando Dios reposó el día 7º, reposar significa cesar de la actividad, porque ya todo está creado, ya no tiene que crear más cosas, ya todo está creado. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios? Si nos vamos a Éxodo capítulo 31, verso 17, vamos a ver qué pasó el 7º día. Éxodo 31, 17. Éxodo 31. Déjenme ver si es el 31, porque no abrí mi Biblia en Éxodo 31. Es que estoy en Génesis, con razón no lo encontré. Éxodo 31, verso 17. Éxodo 31, 17. Dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, hablando del reposo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día hizo 2 cosas. Cesó y reposó. La palabra cesó aquí es Shabbat. Es la que tradujeron reposo allá en Génesis, el 7º día, ¿verdad? O sea, desistió de la actividad porque ya todo está creado. Pero ¿saben qué significa la otra palabra? La otra palabra es nafash. Nafash. La palabra nafash, que aquí tradujeron como reposó, significa respirar. Ser soplado sobre. Ser refrescado.
tomar aliento. Ahora, yo no creo que el Señor se haya quedado jadeando del esfuerzo de haber creado todas las cosas, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Bueno, Salmo 150, todo lo que respira alabe a Jehová. Dios invirtió su aliento en formar al hombre. Y ahora Dios el séptimo día está esperando ser refrescado por ese aliento que Dios puso en el hombre en forma de alabanzas, en forma de gratitud. Así es que a partir del séptimo día ahora le toca al hombre devolverle a Dios ese aliento con sus alabanzas, con sus alabanzas. Amén, amén. ¿Lo ven? Gracias a Dios. Ahora regresemos, Salmo 150, por supuesto, pero regresemos al Salmo 148. 148. Y les voy a decir como dice, creo que es el verso 14 en la Biblia King James. Salmo 148, verso 14. Pues desde el verso 13, ¿verdad? Leímos, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es elevado. Su gloria es sobre tierra y cielos. Y el verso 14 en la King James dice, Él también exaltó el cuerno de su pueblo o de su gente, la alabanza de todos sus santos, incluso los hijos de Israel, gente que está cercana a Él. Aleluya. Entonces dice, pues Dios hizo todas las cosas con la responsabilidad, con la capacidad de hacer una elección. Y esto es elegir por el Señor Jesucristo. Y elegir alabarlo. Elegir alabarlo. Elegir alabarlo. Pero dice, la alabanza es un cuerno. Pues lo es. Entre otras cosas, es un instrumento para guerrear. Amén. No solo para defendernos, también para atacar. Amén. Gracias a Dios. La alabanza es un cuerno. Eso es. Pero dice, Dios exaltó el cuerno de la alabanza de manera especial en su pueblo, aquellos que están cercanos a Él. Amén. Aquellos que están cercanos a Él. ¿Lo ven? Así es que nuestras alabanzas tienen, pues hay gente que no conoce a Dios y lo alaban, pues por lo que han oído, porque le tienen cierto grado de respeto. Yo todavía cuando era niño y estaba creciendo, la gente le tenía respeto a Dios. Cualquiera que sea el concepto que tenían de Dios, pero le tenían respeto. Amén. Ahora ya ni eso. Pero dice, Dios exaltó de manera especial el cuerno de aquellos que están cercanos a Él, su pueblo, el cuerno de la alabanza. Pero Dios creó todas las cosas para darle a todas las cosas, número uno, la responsabilidad de hacer una elección, porque el mal ya estaba allí. Y muy bien pudieron elegir por el mal. Amén. Y muchas eligieron por el mal, lamentablemente. Pues los mundos invisibles fueron los que encabezaron la lista, ¿verdad? Amén. Pero luego, Dios creó todas las cosas y en especial al hombre, dándole el aliento que el hombre necesita para devolverle ese aliento a Dios y ahora refrescarlo a Él con sus alabanzas, con sus alabanzas. Tenemos una responsabilidad tremenda de cómo usamos nuestro aliento. Usémoslo para darle gracias a Dios y para bendecir su nombre. Y si nos encontramos usándolo para quejarnos, para refunfuñar o para pelearnos con alguien, vamos de inmediato a la fuente, al altar de bronce y digámosle, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Amén. Y de inmediato retomemos ese aliento. Le pertenece a Dios, de Él vino. Un día lo va a recoger de regreso. ¿En qué forma se lo vamos a devolver? Usemos, mientras tengamos aliento de vida, usémoslo para alabar al Señor. Amén. Gracias a Dios. Bueno, punto y coma, seguimos después. Amén. Alabemos a Dios por lo que ya sabemos y bendigamos su nombre. Démosle gracias, demos gracias al Señor. Es para eso que existimos, para elegir por Él, para honrarlo a Él, para alabarlo a Él. De paso vemos el poder creativo de Dios manifestarse en medio de las alabanzas. De paso descubrimos que la alabanza es un cuerno poderoso
No solo defensivo, también agresivo. Pero alabemos al Señor por lo que Dios es, porque Él merece ser en gran manera alabado. Bendigamos su nombre por lo que Él es. Gracias, Señor. Si no tuviéramos otra cosa más que la salvación, y eso es más de lo que merecemos, es más de lo que necesitamos para estar eternamente agradecidos con Dios y tener alabanzas en nuestros labios para el Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor, te alabamos. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Gracias por ser quien eres, gracias. Te adoramos, Señor. Tú eres nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. Tú eres nuestra elección, Señor. Hemos elegido por ti, seguimos eligiendo por ti. Señor Jesús, tú eres, Señor Dios, el deseo de nuestro corazón, de nuestra alma. Tú eres nuestra meta y tú eres nuestro premio, Señor. Gracias, Jesús, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te amamos. Te damos toda la gloria y te damos gracias por dejarnos tu palabra para entender un poco más, Señor Dios, tus caminos, tu voluntad, tus propósitos, tu naturaleza, Señor. Te adoramos y te damos toda la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. Démosle el todo, todo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias por su atención. Dios los bendiga.